Gracias por continuar con nosotros. El problema de desabasto de medicamentos persigue la administración López Obradorista de manera constante. El presidente lo ha reconocido, señalando que farmacéuticas mexicanas prácticamente han boicoteado el suministro de estos medicamentos. El presidente anunció hace tiempo que las compras se harían de manera consolidada a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, y hace unos días señaló que la COFEPRIS dará registros automáticos a las farmacéuticas extranjeras para que puedan ser proveedoras del gobierno mexicano. Veamos el contexto. Las farmacéuticas extranjeras obtendrán permisos automáticos para vender medicamentos al gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, tardaba hasta 90 días en dar registros sanitarios, lo que desalentaba a las farmacéuticas. El presidente defendió la decisión de adquirir medicamentos en el extranjero y recordó que al inicio de su administración se encontró con un monopolio de farmacéuticas. En marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda informó que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 58% de las compras de medicamentos del sector salud se hizo solo a 3 compañías. Según un acuerdo publicado a inicios de año por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación, las farmacéuticas extranjeras pueden validar los registros que ya tienen en sus países. El presidente dijo que al interior del gobierno hay resistencias al cambio y que la tardanza en otorgar permisos es parte de los obstáculos que buscan que continúe el desabasto de medicamentos. En agosto pasado, el Ejecutivo Federal informó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, realizaría la licitación internacional y entrega de medicamentos a México, y hace 2 semanas se firmó el primer decreto de compra. Según UNOPS, hay 800 empresas de 48 países interesadas en participar en las licitaciones que se realizarán para el mercado mexicano. Punto y contrapunto. Último tema de discusión esta noche. Empezamos contigo, Gonzalo, porque prácticamente aquí ya todos hemos hablado en algún momento de este tema. Creo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu punto al respecto? Mira, a mí me parece que es el típico ejemplo de que una buena intención puede tener efectos desastrosos. La buena intención al principio del gobierno de López Obrador fue evitar la corrupción y evitar las prácticas monopólicas, y en consecuencia se suspendió la compra de medicamentos y se consolidó, digamos, la facultad para comprar medicamentos. Ya lo decía el audio que en enero de este año se hizo el acuerdo de equivalencias. ¿Qué significan las equivalencias? Es muy importante aclararlo respecto a los registros sanitarios, porque el registro sanitario es lo que como ciudadanos nos da la garantía de aquel medicamento que estamos tomando efectivamente sea lo que dice que es y no otra cosa. Y eso lo que hace es que tengamos la certeza precisamente. En julio de este año el gobierno celebró un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo esas licitaciones, pero como la ley de adquisiciones decía otra cosa, se tuvo que reformar la ley de adquisiciones precisamente para retirar a los medicamentos e insumos médicos de los procesos de licitación pública. Y ahora lo que salió, me parece que fue el día de hoy en el Diario Oficial, es este acelerador que le pide a la COFEPRIS que haga respecto a los trámites que todavía quedan. Es decir, las empresas extranjeras que tienen acreditación en otros países ya tienen validez en México, pero eso no implica que la COFEPRIS no haga nada al respecto, sino que, por ejemplo, le llega un lote y tiene que revisar efectivamente que el medicamento que esté dentro de ese lote pues cumpla con las especificaciones y los requisitos, etcétera, etcétera. En ese sentido creo que es buena la medida de López Obrador, pero puede tener efectos a la postre negativos, es decir, acelerar estos procedimientos no necesariamente es positivo. Es urgente, por supuesto, en la medida en la que urgen las medicinas. Hay desabasto de muchísimos medicamentos, como por ejemplo en tuberculosis y otras cosas. Lo que quiero decir es que si bien pareciera razonable por parte del presidente y de este gobierno ahora tratar de meter el acelerador para abatir el desabasto que existe, lo importante en el caso es reconocer 2 cosas. La primera es que lleguen las medicinas a donde deben llegar, claro, pero no olvidar que fue una crisis provocada por el propio gobierno, con una buena intención sin duda, que era evitar la corrupción y los monopolios, pero que en ese curso o decurso pues nos dejó sin medicinas prácticamente 2 años. Sí. A ver, veo a Eder
haciendo caras de que no le parece lo que Sí, está a diciendo ver, Gonzalo. Por la favor, crisis continúa. de desabasto, aunque ha sido muy evidente ahora porque los medios de comunicación les dan mucha difusión, ha existido siempre en las comunidades. No nos vayamos a las más alejadas de la Sierra Norte Puebla o de Oaxaca. En las comunidades, los municipios más empobrecidos del Estado de México, siempre ha habido desabasto de medicamentos. Lo que se quiere garantizar es que por fin se resuelva el abasto universal de estos medicamentos. Hay algo en lo que coincido ahorita con lo que decían. Efectivamente, desde el gobierno, desde el año pasado, desde el 2019, el gobierno de México ha tratado de resolver este problema y se ha encontrado con obstáculos tras obstáculos. Incluso ahora lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador es que la COFEPRIS del gobierno de la Cuarta Transformación sigue poniendo trabas y sigue estando muy lenta con el proceso. Eso algo, y alguna vez ya lo habían mencionado él y algunos compañeros, que se han encontrado con la necesidad de darle velocidad, celeridad, de meter escritorio por escritorio de la Cuarta Transformación, del gobierno federal, en la lógica de la Cuarta Transformación, porque pues resulta que uno de los lobbies más poderosos del mundo es justamente el de las farmacéuticas, y aquí en México teníamos un control muy férreo de muchos, de un puñado de farmacéuticas. O les pregunto con toda honestidad, todo el mundo tenemos la certidumbre de que los medicamentos de la botarguita esta, los similares, son en dosis los que dice el paquete. Pues no tenemos esa certidumbre, pero tampoco tenemos muchas más opciones porque había un monopolio muy férreo, y quienes acusan al gobierno federal de tener un monopolio, de estar privilegiando el monopolio energético del Estado mexicano, ahora están cuestionando porque está reventando los monopolios que existen de medicamentos para tener más opciones de ofertantes de medicamentos del mundo. Entonces, yo creo que es una medida adecuada. Por supuesto que lo que decía Gonzalo de que hay riesgos, claro, todas las medidas tienen riesgos, y en algo coincido plenamente. Lo que tiene que garantizar el gobierno de México es que ya no haya desabasto en el corto plazo, que ya se pueda resolver este problema que es muy sentido y que duele mucho. Por eso, de alguna manera, en 2 semanas vimos que hubo comandos armados que se robaron 38,000 piezas de medicamento oncológico para niñas y niños con cáncer, y 10,000 vacunas de influenza que después fueron a tirar a la calle. Ok. El asunto era robárselas para generar incertidumbre, porque hay un manejo político del desabasto también. ¿Cómo estás viendo tú esto, Lisa? Manejo político del desabasto. Digo, yo ciertamente no recuerdo haber escuchado en sexenios anteriores las quejas de los padres de familia, las protestas de los padres de familia que insisten en que el problema no se ha resuelto, por ejemplo, cuando hablamos de niños con cáncer y sus tratamientos. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Fue una decisión adecuada? ¿Fue un golpe, pues no previendo lo que podía pasar? A ver, o sea, hay un grado de verdad en lo que dice, de la suficiencia de los medicamentos, sobre todo en el sector salud, siempre ha sido un problema, y ha sido un problema dependiendo de los medicamentos, dependiendo de si se logran o no en tiempo los trámites burocráticos, y también en su momento hubo de acaparamiento de ciertas empresas que se comportaban de manera, digamos, poco ética. No todas, no todo el tiempo, no para todos los medicamentos, eso también hay que decirlo, pero sí es cierto que, digamos, nunca hemos tenido suficiencia y abasto pleno de todos los medicamentos que se necesitan. Esto, claro, no es un problema tampoco exclusivo de México, y evidentemente era algo que se tenía que atender. Ahora, lo que sí hemos dicho varias veces en esta mesa es que la solución no te puede salir más cara que la enfermedad, Claro. y parecería que en ciertos medicamentos, en ciertas cosas y por ciertas decisiones sí está saliendo así. En julio de este año, la industria farmacéutica toda, no solo las empresas que está refiriendo Eder o aquella empresa que además está muy ligada con un partido que, por cierto, hoy es aliado del partido mayoritario en el gobierno, que es el Verde Ecologista, ¿no? Decían varias cosas. Una, que México tiene una lista de medicamentos muchísimo más amplia que la lista de la Organización Mundial de la Salud, que era a partir de la cual el gobierno iba a hacer las compras en el extranjero, prescindiendo de las autorizaciones sanitarias de COFEPRIS, que esa lista de la Organización Mundial de la Salud se había pensado para países africanos y que solo tenía 87 de los 1,800 medicamentos que necesitaba México, y que en ese sentido era peligroso para la salud
de las y los mexicanos no tener precisamente esas revisiones, tanto de equivalencias como de autorizaciones sanitarias, como bien decía Gonzalo, antes de distribuirlos o incluso para poder sacarlos de circulación si hubiese alguna emergencia, como vimos que la hubo con el caso de los trabajadores de Pemex que desafortunadamente murieron porque se les dio un medicamento que estaba malo o no era, o no me acuerdo qué pasó, me parece que había sido pacientes de hemodiálisis, una cosa por el estilo, pero ya hubo afectaciones, digamos, a la vida de las personas. La segunda cosa que creo que tenemos que meter en este análisis, y no necesariamente es en un afán crítico de decir así no, sino que se tiene que tomar, cuando se toma una decisión, nada más es que se tienen que tomar también estas variables, es cuáles son las afectaciones a una industria productiva, que sí es una industria farmacéutica, que México sí era líder en América Latina, y que no solo es un tema de si los hacemos aquí o los mandamos traer de otro lado, sino también si nos da los mejores rendimientos y los mejores costos. Y había dos variables ahí. Una, la afectación a la industria nacional, pero dos también, el encarecimiento de los productos por aranceles y por transportes, particularmente esas rutas estando complicadas por el tema de la pandemia. Entonces, siempre hay que tomarlo en su totalidad y siempre hay que ver cuáles son las afectaciones también para la planta productiva, la innovación y la investigación científica en México, no solo para todo el tema que ya hemos tratado muchas veces de la suficiencia y la distribución de los medicamentos aquí para que no haya desabasto. Dolores, ¿tú cómo lo estás viendo? Si hay cosas que llaman la atención, sobre todo en el trato, ¿no?, que ha habido con algunas de las personas, los padres de familia, por ejemplo, que se han manifestado por este desabasto. En un inicio, incluso antes de la pandemia, el propio subsecretario Hugo López-Gatell se refería a ellos como presuntos padres de familia. O sea, ahí está roto el diálogo, sigue roto el diálogo con las personas que han sido afectadas por este desabasto. A ver, es bien importante, sobre todo, ponernos en el lugar de las personas que se están viendo afectadas. Eso es indiscutible. Y desconozco exactamente las declaraciones que ha dicho Hugo López-Gatell en este tema. Lo que sí sé es que si se está buscando una solución, y eso lo podemos ver, una solución que no sabemos qué tan buena o mala será a largo plazo, porque como política pública siempre habrá efectos adversos en la toma de decisiones, pero si se está tomando una decisión es porque hay un interés precisamente por resolverle a estas personas el desabasto. Y a mí lo que me interesa, o lo que me interesaría también aquí destacar, es que a veces se nos olvida un poco, y estas críticas hacia la Cuarta Transformación son evidentes, porque este nuevo gobierno, ya no tan nuevo, pero bueno, este nuevo gobierno, lo que, sobre todo, en donde se ha enfocado es en tomar decisiones rápido para, digamos, estructuralmente que no haya esos tropiezos. Y eso evidentemente ha traído algunas consecuencias en el aspecto positivo, en la rapidez, en la toma de decisiones, pero negativo a veces en el largo plazo. Entonces, venimos también de un antecedente que es el gobierno, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, que yo lo recuerdo perfectamente bien y ustedes también, con todas estas grandes promesas de las reformas estructurales, donde todo se hacía con un protocolo exhaustivo y a veces tardaba demasiado en llegar. Yo creo que la implementación sigue siendo una parte medular que la Cuarta Transformación debe de asumir y, por supuesto, tomar en cuenta que va a haber efectos adversos a la hora de implementar una política pública. Si cambia entonces la forma de la participación de las compañías farmacéuticas, sobre todo en este momento del COVID y que se va a venir esta cuestión de las vacunas y que se van a venir, por supuesto, otro tipo de medicamentos especializados, pues sí que la participación internacional es importante. Entonces, hay que también ver los contextos, como les digo, del pasado y del momento en el que estamos ahora mismo con las enfermedades, ¿no? Sí, Gonzalo, tenías la mano levantada, rapidísimo, por favor. Sí, coincido con Eder en que el desabasto ha sido una cuestión histórica en nuestro país, sobre todo para comunidades originarias y pueblos indígenas, que siempre los relegamos. Pero sí creo que es importante reconocer que no todo se ha hecho bien en este tema, y no se trata de criticar por criticar al gobierno, sino se trata de la premisa esencial para resolver lo que se deba de resolver. Hoy en día no hay vacunas para la tuberculosis, la triple viral, la pentavalente, ya vimos el tema
oncológico. Y en ese sentido, insisto, es loable la acción y la intención del gobierno de evitar los monopolios y las prácticas corruptas, pero me gustaría insistir que todo en el gobierno es política, incluso el abasto de los medicamentos tiene una connotación netamente política. Y en ese sentido creo que es fundamental así verlo. Ojalá lleguen las medicinas pronto, pero también es importante reconocer que de una buena intención deriva una mala ejecución, y por eso es que hoy el desabasto nos tiene como nos tiene en el país. Sí, bueno, pues se nos acabó el tiempo de discusión para esta noche. Vámonos a un corte y regresamos ya nada más con la paparrucha.